Hola, ¿cómo están ustedes? Pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otra edición de El 30 Te Ayuda. De hoy día estaba mirando la fecha. Nunca sé en qué día estoy parado. Lo que se sabía que era viernes 29 de agosto. Se despide el mes de los felinos y le damos la bienvenida al mes de los zapateos, los huifas, los tamboreos y las empanadas. Este año dicen que de... ¿Cómo se llaman las arepas con pino? Eso es. Cómo ha cambiado nuestra cultura. Bueno, se acerca septiembre y con eso también, por supuesto, la primavera, los espacios agradables, el volver un poco más al aire libre, a disfrutar, a recrearse. ¿Por qué hago mención al recrearse? Porque tal vez de repente se va a hacer justamente uno de los puntos que se invoca con mucha frecuencia en cuanto al tema que a continuación vamos a tocar, que la verdad es bien complicado. De repente nos podemos reír un poco del tema porque al fin y al cabo no nos podemos poner tan graves por todo, pero no quiere decir que no sea importante y serio a la vez. Tal vez la risa es una suerte de escape también. Le agradezco a Josefina Lama, que es enfermera y integrante del programa DIR. Josefina, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola. Gracias por haber aceptado la invitación del 30 de Ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, tuve el gusto de conocer a Josefina, yo creo que hace un mes aproximadamente, más o menos, en esas andanzas que vivo haciendo por la vida. Y estaba participando de una premiación o certificación, no me acuerdo exactamente lo que era, en el Teatro Municipal de San Javier, donde me sorprendió y incluso diría que me arremeció las creaciones cinematográficas hechas por alumnos de enseñanza básica y media. Sobre todo me dio como una cachetada así, pero a dos manos en la cara, a un combo bien dado. Fue la producción que finalmente me parece que fue ganadora del ciclo básico, diría. Una historia en torno a las drogas pero muy bien planteado por los niños. Y que cuando tú eres papá y sabes que a lo mejor a tu hijo o tu hija le puede ocurrir eso, de repente como te dice, caramba, ¿en qué lío estamos metidos? Tú, José, lo tienes más que claro, o sea, trabajas mucho con jóvenes, me imagino, en este programa. Sí, el programa DIR, que significa Detección, Intervención y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y otras drogas, es un programa de promoción y prevención. ¿Cuál es la idea del programa? Principalmente trabajamos con niños y adolescentes, vamos a los colegios y realizamos charlas preventivas sobre el consumo de drogas. Las drogas de principales consumos en nuestro país particularmente, y educamos, le enseñamos a los jóvenes, derribamos mitos, porque lamentablemente los jóvenes hoy en día conocen mucho sobre este tema, no como antiguamente que era un tema más tabú. Ahora los niños y adolescentes conocen mucho, hasta a veces conocen más que nosotros. Entonces, muy importante esta instancia en donde nosotros vamos, vemos la realidad local también que se vive en cada colegio, ¿cierto? Nosotros vamos a los colegios y establecimientos del sector urbano y rural, de aquí de la comuna. Y por eso mismo nació la iniciativa de poder crear este año este concurso de cortometrajes, que la idea principal era que los alumnos pudieran elaborar estos cortos con una temática preventiva del consumo de drogas en general. Hicimos la invitación a todos los colegios en esta oportunidad del sector urbano de la comuna de San Javier y los invitamos a que se enviara un corto por colegio con los alumnos de séptimo y octavo básico que pudieran crear algún tipo de material audiovisual. Y en este caso 6 establecimientos enviaron un corto y ese día que nos encontramos fue la premiación. José, ¿esa fue la primera vez que se realizaba esta invitación? El concurso se viene realizando como hace 4 años atrás. La primera versión fue con dibujos. Se iba a los establecimientos y se invitaba a que cada establecimiento mostrara un dibujo en torno a un ambiente libre de drogas. Eso fue 2 años, después el año siguiente, el año pasado de hecho, que lo realicé yo también, fue un concurso literario, que hicimos que cada estudiante pudiera elaborar un cuento que tuviera la temática preventiva del consumo de alcohol o otras drogas y a través de ese cuento mostrar una narrativa que nos condujera a ver cuáles son las consecuencias de consumir alcohol a temprana edad.
Y este año decidimos hacerlo diferente y crear un cortometraje para que pudieran participar más niños. Esa era la idea, que dentro del corto hubieran hartos alumnos involucrados. ¿Sabes, José? Recuerdo con mediana nitidez justamente un corto que recuerdo que eran de chicos de básica, y de hecho logré conversar con las actrices y los actores, los directores, unos pequeños como de 8 o 9 años. Ahora, yo no sé si el argumento salió, me dijeron que el argumento fue variando porque tuvieron varias conversaciones en torno a esto y que finalmente llegaron a ese resultado final. Me golpeó finalmente el trabajo de ellos. Digo, al principio te lo dije, no era broma, fue una cachetada, pero dada pero a 2 manos, o sea, la que recibí en ese momento, y me dejó, me dejó vuelto para atrás. Ese relato donde una chiquitita que era un estudiante normal, seguramente de séptimo u octavo básico, vestida con un uniforme escolar como corresponde, de repente llega, entre comillas, la amiguita y le dice, oye, ven, no, si prueba esta cuestión, no sé, algo insinúan a droga. Y ves en 30 segundos la transformación de una niñita que es una estudiante común y corriente, probablemente buena alumna, en un zombie y además en una prostituta. Porque fue ese el mensaje que dejaron. O sea, llegar a perder incluso su dignidad como mujer, como persona, por las drogas. Fue fuerte. Sí, ese fue el cortometraje ganador, que fue el establecimiento educacional Jerónimo Lagos Lisboa, que obtuvo el primer lugar en el concurso. Que de hecho aquí en el Canal 30 nos ayudaron con el jurado, porque obviamente como no somos expertos en el área de cortometraje ni audiovisual, pedimos la ayuda acá y gracias al Canal 30 igual pudieron evaluar cada cortometraje, porque de los 6 cortometrajes que nos llegaron todos tenían muy buen fundamento y cada uno tenía una parte y una mirada que aportar en torno al tema del consumo de drogas en la adolescencia. Tuvieron todos los cortometrajes muy buenos. Oye, dado el resultado que te digo que para mí fue impactante, esto ya tiende, ¿crees tú, a transformarse en una suerte de pequeño festival de cortos audiovisuales justamente con esta temática? O sea, porque al principio era el concurso de pintura, después el de cuentos, que también de repente son bien jodidos. Pero tal vez los tiempos nos llevan a mucho TikTok, mucho YouTube. Los chicos hoy es lo que ven, o sea, de repente hay que darles por el lado donde ellos están interesados. ¿El análisis de ustedes es apuntar más a esto para próximas versiones? Sí, de hecho nosotros probamos con esto este año, no sabíamos cómo iba a resultar, pero como nosotros ahora está muy de moda el tema del TikTok, de algunos niños que son muy youtubers, ¿cierto? Se ocupa mucho en las plataformas virtuales en este caso. Creímos que iba a ser una buena idea y tuvimos muy buena recepción, y los alumnos que participaron también estaban muy agradecidos por la oportunidad y se motivaron mucho. No fue muy necesario insistir con el tema de concurso como años anteriores, sino que ellos mismos buscaron la motivación, y a mí me contaban los encargados de cada colegio que estaban muy interesados en el tema. Fue una muy buena recepción y de hecho lo hablamos en salud, ¿cierto? Y queremos replicar lo mismo el otro año y ojalá invitar también. Este año lo hicimos más pequeño, porque el año pasado abrimos la invitación al sector rural y urbano. Este año quisimos hacerlo solamente al sector urbano, pero pretendemos repetirlo el otro año, hacer el mismo tema de los cortometrajes y abrir la oportunidad a todos los establecimientos de la comuna de San Javier para que puedan participar. José, ¿de qué manera crees tú que puede influir en la decisión de los chicos justamente este tipo de convocatorias? Y me refiero a decisión porque consumir o no consumir drogas, consumir o no consumir alcohol, fumar o no fumar, finalmente es una decisión personal. Claro. ¿Cómo crees tú que esto puede estar afectando o gravitando para tratar al menos de evitar que los chicos caigan en la tentación? El objetivo, por ejemplo, de realizar este tipo de concursos que ya se viene realizando es fomentar los factores protectores. En el caso de cada concurso, ¿cierto?, ha sido diferente. Este año quisimos potenciar el área más audiovisual, como hay algunos alumnos que se manejan mucho en eso, queremos potenciar, ¿cierto?, los factores protectores y asimismo disminuir los factores de riesgo en este caso.
Al fomentar esto, que vamos a incentivar a los alumnos a hacer actividades recreativas, que van a dedicar tiempo en elaborar este corto, porque el corto no se grabó en una hora, sino que estuvieron días trabajando en el libreto, creando cómo se podían cumplir los requisitos del libreto, que uno, o sea, del concurso, que uno era que se evidenciara el mensaje al llamado de no consumir en este caso, obviamente. Entonces, los alumnos dedicaron mucho tiempo a esto, y al dedicarle tanto tiempo, fueron investigando y viendo, y a través de los videos se puede ver, cuáles son las consecuencias de consumir. Entonces, la idea de realizar este proyecto es potenciar esos factores protectores, el buen uso del tiempo libre en este caso, fomentar a los alumnos que les gusta más el área audiovisual, ¿cierto? Y asimismo ir disminuyendo los factores de riesgo, que en este caso ellos igual pudieron saber que influía mucho el ambiente, como se puede ver en el corto ganador, que el ambiente, es decir, los amigos de esta niñita, hicieron que ella consumiera. Entonces eso mismo lo fueron evaluando a través de cada corto, porque obviamente cada corto fue diferente, pero al momento de que ellos todos fueron invitados a la premiación, pudieron ver todos los cortos, y ahora los cortos están en las plataformas también. Entonces ese es el llamado a la juventud. Oye, pero te insisto en la pregunta, ¿tú crees que este tipo de concursos, de actividades, puede convertir a estos chicos en una suerte de monitores o lograr alertarlos a tiempo de que esta cuestión no es chiste, no es juego? Te mencionaba, decía al principio, muchas veces se dice, no, si es recreacional. Tal vez una de las grandes tonterías que hemos hecho en este país es decir, no, es de consumo recreacional. Y de repente ahí como que se abrió una puerta bien amplia. Sí, yo creo que sí, este concurso y los años anteriores son un llamado de atención para los jóvenes, los mismos jóvenes que han elaborado estos proyectos. Obviamente no puedo hablar por ellos, pero yo creo que sí les ha servido como para que hagan un clic, ¿cierto? Y entiendan cuáles son los riesgos del consumo, de consumir a temprana edad, que obviamente el mayor riesgo es el consumo a temprana edad, porque ya cuando un adulto toma una decisión de ya quiero probarlo, consumir, es muy diferente a que lo haga un niño, porque el impacto es mucho más diferente. Obviamente si un adolescente, por ejemplo, consume, es mucho más propenso que a la larga se vuelva adicto con mucha menos cantidad, es decir, que genere tolerancia y la dependencia mucho más rápido. Y eso es igual lo que se le intenta explicar a los niños. En todos los establecimientos que nosotros invitamos a participar, se han realizado charlas preventivas, el programa realiza charlas y se le explica todo esto a los alumnos. Entonces, aparte del cortometraje que ellos realizan, ¿cierto?, con sus propias ideas, también está detrás el tema de la educación y la prevención. José, en el sentido de consumo, conversábamos un poquito antes de entrar al programa, yo te hacía alcance a algunos lugares acá en San Javier, como te decía, como el árbol de la felicidad, que te dije en tono irónico. Y me refiero a un árbol hermoso que hay aquí en la Plaza de Armas, pero cualquiera que viva en San Javier o que esté con mucha frecuencia como yo sabe que en la Plaza de Armas habitualmente hay consumo de marihuana. O sea, el que no lo sepa, no sé, a lo mejor tuvo COVID y quedó sin olfato, pero te das cuenta como a media cuadra que están consumiendo. Y tú realmente miras y finalmente el olfato te dice, para allá está, al árbol de la felicidad. Pero el tema es que de repente veo, antes veía algunos adultos, ya, bueno, ellos sabrán cómo se jode la vida, pero estoy viendo de repente cada vez niños más pequeños, ha aumentado el consumo de drogas en los... Sí. O sea, me cuesta imaginar, por ejemplo, como en el video, una chica de 8 años, de 10 años, no sé, de octavo básico, me cuesta imaginármela fumando marihuana o consumiendo pasta base, cocaína, cuánta porquería hay dando vuelta por ahí. Me cuesta, pero es una realidad que existe. Sí. A nivel nacional, la última encuesta que realizó Senda el año 2023 nos muestra que el alcohol y el tabaco no han aumentado, han disminuido un poco. El tabaco hace referencia al cigarro, sí, porque en ese año no se estudió el uso de los vaporizadores, que ahora lamentablemente los vaporizadores, vapor, cigarrillo electrónicos, que ahora están al alza el consumo, pero el alcohol y el tabaco en este caso iban un poquito a la baja, descendiendo 1 o 2%. Pero lamentablemente el consumo de marihuana, cocaína y pasta base en la juventud ha ido al alza. No cifras exponenciales ni tan grandes, pero igual uno piensa y se imagina a un adolescente, como decías tú, a un niño consumiendo
pasta base o cocaína es impactante y esos números no han descendido lamentablemente, sino que aunque estén aumentando poco, han aumentado en la población adolescente en este caso. ¿Sabes por qué es impactante? Porque, y vuelvo otra vez al video ganador, porque es historia antigua, especialmente lo que es el consumo de drogas más duras como es la pasta base, la cocaína. Creo que todos hemos escuchado fulanito, fulanita cayó en el consumo y ya anda vendiendo hasta la foto de la abuelita para poder conseguir droga, juntar la plata. Y cuando ya no tienen nada que vender de la casa, empiezan los robos y si no, empieza el comercio sexual, todo sea por alimentar al monstruito. Entonces como que asusta lo que estamos viviendo y parece que estamos normalizando mucho esto. Me llama la atención también, que no sé si tiene alguna relación, pero algo he escuchado que algo está pasando por ahí. Veo a muchos niños, muchos cabros chicos, aunque me reten porque digo cabros chicos, los veo en la calle felices tomando energéticas. Pero parece que no es solamente el hecho de andar con energía para hacer deporte. No sé si estoy equivocado, estoy ya poniéndome medio psicótico para mis cuestiones. ¿Algo raro está pasando por ahí? Ya, de hecho me lo preguntó una profesora, fui a dar una charla esta semana en un colegio y me preguntó por el uso de la energética porque igual estaba preocupada porque en el colegio al que fui me mencionaba que se estaba consumiendo mucho la energética, diferentes marcas, y ella me preguntaba si realmente la energética se considera una droga o no, puede causar vicios, dependencia en los jóvenes y qué tanto daño puede ocasionar. Y ahí hay un tema, ¿por qué? Porque el significado, la definición de droga es cualquier sustancia que va a producir una alteración a nivel cerebral, va a cambiar la química de nuestro cerebro, ¿cierto? Y puede causar una dependencia o tolerancia. En este caso, las energéticas por sí no, pero por ejemplo la cafeína sí se puede considerar una droga porque sí genera una alteración, aunque obviamente la cafeína no tiene todas las consecuencias negativas que otro tipo de drogas, ¿cierto? Pero sí genera cambio a nivel cerebral y puede causar dependencia. Las energéticas en este caso no son drogas, pero sí contienen cafeína, entonces es un poquito controversial. ¿Cuál es el tema? Que tienen mucha azúcar, cafeína, y los jóvenes que la están consumiendo, se sabe que la energética aumenta mucho la frecuencia cardíaca, produce taquicardia. Entonces se ha visto que hay jóvenes que llegan a parar hasta el hospital. De hecho hubo un relato de una niñita cuando fui a dar esta charla y me preguntaron eso, de que sí a ella le dio una crisis de ansiedad porque le subió mucho la frecuencia cardíaca. Entonces el problema de las energéticas es ese, que obviamente los niños, su sistema no está preparado para recibir tanta cafeína y tanta azúcar al mismo tiempo, entonces son dañinas por ese lado. Y obviamente un niño igual se puede hacer dependiente a la energética porque como contienen cafeína pueden hacerlo. La niña me contaba que se tomaba 2 o 3 energéticas al día. Al desayuno. No sé si al desayuno, pero es bastante. Yo ahí obviamente conversé con ella y ahí le expliqué igual que no es bueno que los menores de 18 años consuman energética en general, porque hay muchos papás que le ofrecen energética a su hijo y no está. Bueno, de hecho me pareciera que tiene alguna restricción justamente la venta de energéticas a menores. Me parece, ¿no? Sí, me parece que sí. Me parece sí. que tiene Debiera por la cantidad de cafeína y azúcar que tiene. No, pero en todo caso, centro más mi pregunta. O sea, te digo, de repente puedo ser muy capcioso, pero me llama la atención, y que no sé si es solamente una moda pasajera, como todas las modas, o la energética se está mezclando con otra cosita. Básicamente eso te pregunto, porque me llama la atención. De repente veo a muchos niños que antes con suerte tú lo veías tomándose una Fanta, un jugo capo, y hoy día andan todos luciendo la energética en la mano. ¿Qué pasó acá? Es que la energética ahora se está utilizando, bueno, se puede combinar con muchas cosas, pero principalmente con qué droga se mezcla mucho la energética es con el alcohol. Hay muchos tragos preparados que se mezclan con energética y esto obviamente, aparte de que el alcohol es una droga depresora, si le sumamos el uso de la energética, que ya viene a ser un poquito más estimulante, causa un colapso, sí, un colapso también a nivel corporal. Pero se ha visto más esa mezcla entre el alcohol y la energética, pero hoy en día se pueden ver personas hasta fumando marihuana con una energética en la mano o cualquier tipo de drogas, porque la energética igual te va a dar esa sensación como de euforia, ¿cierto? Que puede simular a otro tipo de drogas y te va a mantener activo.
Tú puedes, por ejemplo, estar consumiendo marihuana que te va a tranquilizar o deprimir un poco, y en la otra mano puedes tener una energética para elevarte un poquito más. Tendemos hoy en día a demonizar la marihuana. Antiguamente en este país se cultivaba cáñamo de manera industrial, hasta que alguien descubrió que tenía un efecto o una propiedad adicional, aparte de hacer chopinos o alpargatas, y de alimentarlo a los loros, porque de ahí también sale la semilla para alimentar pájaros. Pero también de repente aquí hay dos posturas, los que dicen es el demonio en persona, y los otros que dicen no, si esto es solamente un relajante. Lo que te mencionaba, antiguamente muchas veces me tocó escuchar amigos, amigas, buenos palpitos, como decíamos antiguamente, que decían, no compadre, si está sanita, sanita. Tal vez antes puede que haya sido relativamente sana la marihuana que se consumía acá, pero hoy en día, no sé si mi olfato está demasiado agudizado después del COVID, de repente me pregunto si es eso o no, o lo que están consumiendo hoy día es una mezcla, una bomba de no sé qué cosa. El problema de la marihuana en este caso, o la cocaína o la pasta base, es que como hay tanto tráfico de estas drogas que son obviamente de venta ilegal en nuestro país, las personas que venden estas drogas las manipulan. Entonces no solamente viene la droga pura, por ejemplo en el caso de la cocaína, cuando te venden cocaína, o se ha visto obviamente en las noticias y estudios, no te venden solo la droga, sino que le meten a esta droga más aditivos que te hacen más dependiente a la droga y obviamente hacen que la persona compre con más frecuencia y se vuelva adicto más temprano. En el caso de la marihuana particularmente, obviamente ahora con toda la tecnología que hay y los estudios, ahora las plantas de marihuana se pueden manipular genéticamente. Entonces, dependiendo de esa manipulación, hay diferentes y muchos tipos y cepas de marihuana. En este caso hay plantas que son más finas y de raza, y hay otras que son más chantas, por decirlo así, que son más baratas, que obviamente no es marihuana pura y le añaden otras cosas. Y eso generalmente, eso que nosotros sentimos, el olor más fuerte que antes, va a esa variación con el tema de que ahora se puede manipular genéticamente. Le pueden poner, por ejemplo, más contenido del THC, que es este compuesto que va a hacer que nosotros tengamos todos los efectos psicoactivos y alucinógenos. Entonces, obviamente, eso va a hacer que tú generes más dependencia y que quieras consumirla mucho más. Y menos otros componentes de la planta, en este caso. Raspado de muralla lo llamaban antiguamente, no sé a qué se referían, porque le echaban cualquier cosa, parece. Oye, el tema de la droga es un problema a nivel mundial. Latinoamérica no escapa a esto y a lo mejor estamos peor que el resto, en una de esas. Pero en definitiva, desde tu óptica, desde la óptica de la salud, estamos perdiendo esta batalla frente al narcotráfico. Y detrás de esto también hay un feroz negocio. O sea, esto no es simplemente por diversión ni por ser rebelde al sistema. Hay un feroz negocio. ¿Estamos perdiendo la batalla como sociedad? Todavía no se da por perdida. O sea, la salud ahora que tiene que apuntar el objetivo, y también igual ahora cada vez hay más leyes que nos apoyan. Por ejemplo, el año pasado salió la ley del etiquetado del alcohol. Este año a la ley del tabaco se le sumó los vaporizadores, porque se vio que el consumo de vaporizador ahora está aumentando, y eso va a hacer que las personas que consuman tiendan a probar también otro tipo de drogas, que está estudiado que eso es así. Entonces hay que seguir luchando en este tema, porque la prevención y promoción es lo más importante, porque generalmente ¿en qué parte todo esto? En que, por ejemplo, cuando un adolescente o un adulto joven empieza a probar, lo empieza a probar con desconocimiento. Por ejemplo, dice, ay no, está de moda el polvito rosado, en este caso que es el Tusi, que también es una droga que está muy de moda, la quiero probar. Pero no tiene idea qué contiene esa droga. El Tusi, por ejemplo, en este caso... ¿Qué es esa cuestión? Yo lo escuché ahorita, el famoso Tutsi. El Tusi... ¿Tusi o Tutsi? Tusi. Tusi, ya. Tusi. ¿Qué significa? No sé qué droga. El Tusi es un polvito rosado que se vende, generalmente se ve en estas fiestas, ¿cierto? Lo andan trayendo en bolsitas, al igual que la cocaína. Pero el Tusi no tiene como una receta establecida. No es, por ejemplo, la cocaína, que se extrae de la hoja de la coca, o la pasta base, que es de la hoja de la coca, pero el sulfato de cocaína no. El Tusi generalmente es una mezcla de muchas drogas.
Se ha visto que hay TUSI. ¿Drogas de laboratorio? ¿Una Drogas, por mezcolanza? ejemplo, hay TUSI, hay ciertas variaciones que le agregan éxtasis, ketamina, hay otros que tienen, por ejemplo, ketamina con cocaína. Entonces es una mezcla que generalmente las personas que compran no saben lo que están comprando porque van añadiendo y jugando con el tema del TUSI. Obviamente, dependiendo de la persona que venda, contrabandea, ¿cierto? Va a ir jugando con diferentes cosas que van haciendo que la persona se vuelva más adicta. Entonces, generalmente utilizan los compuestos que generan más adicción, que en este caso el TUSI la mayoría de las veces contiene éxtasis y cocaína, que la cocaína es lo más adictivo, una de las drogas más adictivas. Entonces, no te podría decir como el TUSI es esto, y si uno, por ejemplo, busca en internet, no le va a aparecer la receta del TUSI, como qué droga en específico es. Es una mezcla de muchas cosas, que va a depender de la persona que la venda, cómo la prepare. Tiene que ser un negocio muy bueno porque hasta caravanas militares se han detectado últimamente dedicados al negocio, Sí. incluso con avión. Entonces, por eso te preguntaba, realmente estaremos perdiendo esta batalla y ya estamos definitivamente fritos. Y la pregunta también viene casi de perogrullo, de cajón. ¿A qué edad están empezando a consumir los niños, los chicos? Lo que tú has detectado en tu trabajo. Yo particularmente, en mi trabajo nosotros trabajamos generalmente, bueno, desde tercero, cuarto básico hasta la enseñanza media, haciendo prevención y promoción. Igual nos ha tocado casos en que, por ejemplo, hemos ido a establecimientos educacionales y hay papás que se oponen a entregar este tipo de educación, que obviamente en todo caso es preventiva, pero como la edad cada vez de comienzo de probar esta sustancia, porque no se ve un consumo reiterativo en niños tan pequeños, pero sí el probar, pasa mucho. Lamentablemente me ha tocado casos que desde los 10 años se ha visto consumo de drogas. No drogas fuertes, por lo menos en mi caso, sino que alcohol y tabaco en este caso es lo principal que he podido yo pesquisar. Estadísticamente nuestros niños están consumiendo más que antes, estadísticamente o históricamente. Más tempranamente, perdón. Más tempranamente sí, completamente. Según la última estadística, como mencioné anteriormente, ha disminuido el alcohol y el cigarro, pero lamentablemente la marihuana, pasta base y cocaína van en aumento. Yo creo que en el tema del alcohol y cigarro ha disminuido porque sí hay más como conciencia en estos dos tipos de drogas porque son las que más se hablan. Y como son las de venta legal en nuestro país para mayores de 18 años, hay más leyes que se han preocupado de promover, ¿cierto?, las consecuencias del consumo de estas dos drogas. Yo creo que por eso las cifras van a la baja en estos dos casos particulares. Pero generalmente las personas se ciegan con que los niños o los adolescentes puedan llegar a consumir marihuana, pasta base o cocaína, que son obviamente drogas más fuertes y más potentes. Como que los papás, cuando se les nombra que vamos a dar educaciones de este caso, dicen, pero si mi hijo ni siquiera sabe lo que es. Me pasa mucho, he ido a reuniones de apoderados para solicitar el permiso para realizar este tipo de charlas y me he encontrado mucho con que los apoderados me dicen, no, pero es imposible, ¿cómo le van a hablar de pasta base y cocaína? Les creo de alcohol y de cigarro, que es lo que ellos ven en casa. Puede ser que, como es una droga de venta legal, hay muchos, ciertos papás, mamás que fuman o beben en la casa y eso como que lo permiten, pero el tema de trabajar con los niños y adolescentes este tipo de drogas que van al alza, los papás como que se ven cegados, piensan que eso no puede llegar a pasar. O sea, la conversación debe ser el papá todo compungido, la mamá toda compungida, tratando de decirle, mira, amorcito, el mundo es muy peligroso, hay gente mala, y hay una cosa que se llama droga. ¿Qué mamá? ¿Qué querés que explique? Una cosa así más o menos. ¿Te estás encontrando con eso? Que los chicos tienen ya el repertorio completo. A ver, me estás hablando de marihuana, de tusi, de cocaína, de pasta base. A ver, ¿de qué quieres que te hable, papá? ¿No? Una cosa así, ¿estamos llegando? Sí, los niños saben mucho más a veces. Pero jodido, po. Sí. Pero por eso te autoridad son de broma. Pero ¿cómo haces justamente para que tu charla, tu programa de prevención no se transforme simplemente en una especie de, no sé, de boomerang? O sea, que al explicar, los chicos de repente se tienten, sino que causa el efecto contrario. En verdad es medio jodido, ¿eh? Sí, o sea, yo lo que más les muestro en mis charlas es cómo
la marihuana va a afectar, o sea, la droga en general en sí, ¿cómo afecta el consumo? Más que, yo no hablo mucho en la etapa de la adultez porque siento que ya cada adulto toma su decisión, ¿cierto? Sí, yo me centro de los niños, como te digo, de 10 a 19 años, ¿qué pasa si es que los niños o adolescentes consumen a temprana edad? Me centro principalmente en eso. Yo parto la charla preguntándole, ¿por qué creen ustedes que los adultos o siempre se les da charla de alcohol y drogas a los niños? Y no, por ejemplo, le estamos dando charla a los papás de que no tienen que tomar tanto alcohol o no deben fumar cigarro porque les puede dar cáncer. Y ahí voy intentando crear como este lazo y conversación con ellos para que no sea la típica charla latera. Entonces les voy preguntando también qué tipo de drogas conocen y en verdad me he desayunado porque a veces me dicen drogas que ni siquiera yo conozco, después las busco y existen. No de consumo aquí en el país obviamente, pero drogas que están de moda en otros países. ¿Y todo el día? Sí, y que generalmente aparecen, no sé, por TikTok, que han fallecido personas por tal droga, noticias de otros países obviamente, y yo quedo impactada a veces en la charla. Pero hay una buena recepción con este tema, la verdad no es como que yo vaya a dar una charla y los niños no se interesen mucho en el tema, les llama mucho la atención porque también ellos saben mucho. Y existen muchos mitos también derribamos mitos. En la charla y los niños me preguntan, ¿y por qué la marihuana si es que es una droga se ocupa medicinal, si mi tía la ocupaba? O tía, ¿está mal tomar 5 o 6 vasos de vino? O me dicen, ¿y qué es el TUSI, la droga zombie que yo vi en las noticias? Entonces esa es como la idea, poder que los niños conozcan cuáles son las consecuencias y también obviamente no taparnos los ojos y saber que lamentablemente hay drogas que sí, por ejemplo, en la comuna se están consumiendo a nivel regional y que lamentablemente un niño puede ir por la calle y me ha tocado que me han contado niños que han ido por la calle y ven un sobrecito de polvo blanco y que no saben lo que es. Entonces es importante que los niños lo conozcan. Uno puede decir, no, mi niño nunca va a fumar, pero tienen que saber a qué riesgo se exponen porque pueden ir por la calle y alguien les puede ofrecer algo o cualquier cosa. Entonces yo encuentro que eso es muy importante siempre que se dé esta instancia de poder conversar con los niños y educarlos en cuanto a lamentablemente las drogas que están consumiéndose más acá. Visto desde el punto de vista de papá, te mencionaba hace un instante que la droga, en definitiva, aparte de ser ilícita, es un negocio. O sea, esta gente no anda vendiendo simplemente por deporte, anda vendiendo por lujitas. Y todo negocio que se respete tiene que crecer, mantenerse, tener clientela cautiva, pero también hay que expandir. Por lo tanto, se está dando acá en la comuna, o en la región al menos, entiendo que no era tan raro hasta hace algún tiempo, no sé si aún se hace, probablemente sí, que lleguen, digamos, los promotores. Como cuando tú vas al supermercado y te encontrás con un promotor de cecina los 3 chanchitos y te dice, justo, mire, pruebe esta longaniza que es de nuestra receta secreta. O sea, si te regalan un pedacito de longaniza, no es generosidad de la empresa, o sea, lo que quieren es engancharte y que te conviertes en cliente. Trasladado al mundo de las drogas. Los niños que deben ser los más fáciles, me imagino, están en este momento expuestos a de encontrarse con, entre comillas, promotores del producto. No sé si promotores, porque a mí los niños me conversan mucho cuando yo voy a dar la charla y me cuentan muchas cosas. Por ejemplo, hoy fui a un colegio y yo les pregunté por qué creían que los niños tenían más riesgo al consumir cuando jóvenes y un alumno me respondió, porque para los niños o adolescentes es mucho más fácil conseguir porque hay en todas partes. Y le dije, ¿cómo eso? Y me dijo, sí, porque a los niños siempre le andan ofreciendo. A mí particularmente yo no lo he visto, obviamente. Oye, pero es duro lo que te dijeron. Sí, y no me había tocado nunca, solamente me pasó hoy y me llamó mucho la atención. Igual en otros colegios me han dicho como, esa droga yo la he visto, la venden en mi pasaje. Pasa mucho. Yeah. Sí, no sé el tema así de promotores, si se esté dando aquí o cercano. Te lo digo irónicamente, o sea, no de promotores. Yo creo que sí puede pasar. No, obviamente yo no sé, pero sí, yo creo que un buen llamado a que, porque lamentablemente los adolescentes en este caso, ¿cómo decirlo? Les llama mucho la atención el probar algo.
Y se da mucho que también lo hagan por moda, lamentablemente. Está demostrado que generalmente el primer consumo generalmente es porque consume a alguien del círculo. Y alguien del círculo le dice como, oye, pruébalo si no hace nada, o oye, es muy bacán el efecto de esto, y ahí empieza. Y por ahí parte, sí, ahí parte. Y si no quieres probarlo, ahí empiezan a molestar hasta que la persona por moda lo prueba. O por presión. Por presión social también. Claro. Cuando un chico cae en esto, un niño, un adulto, al principio dicen, no, si es por probar, ya no. Después cuando ya llegan un par de veces, no, yo lo puedo controlar, no me controla bien. La chica es la frase más vieja que tiene un negro. Pero sabemos que este negocio está hecho justamente para perdurar en el tiempo y te decía, para tener clientes cautivos, y hay todo un círculo que va desde primero vender el PlayStation hasta después el collar de la abuelita, y cuando ya no quedó nada empezamos a echar mano a lo que pillamos en la calle. Y finalmente también prostitución, ¿sí? Es una realidad. Pero ¿cómo te das cuenta tú como adulto, en el supuesto de que tú no eres un consumidor también, cómo te das cuenta, oye, mi hijo está mostrando alguna reacción que me dice, oye, viejito, para las antenas? Aquí tenemos que poner atención. Y no lo dijimos solamente para chicos de 17, 18 años, que ya son casi adultos. Me refiero de repente a pitufos de 13, 12, 10 años. ¿Qué puede estar pasando? ¿O está pasando? Puede estar pasando. Más bien digamos, está pasando. Sí, obviamente la consecuencia... No, pero ¿cómo te cuenta? Sí, ojo. Obviamente hay tipos de drogas que se pueden ver en una persona que uno solo por verla físicamente, uno se puede dar cuenta que la persona está consumiendo. En el tema de los niños o adolescentes que recién parten en esto, son más signos que uno puede percibir tanto como psicológicos, como por ejemplo que la persona o el adolescente que esté consumiendo se retraiga, ¿cierto? Que se aleje, por ejemplo, si tenía buenos lazos familiares, que se aleje un poco de la familia, ¿cierto? Que se aleje a veces de su círculo de amigos, porque va a depender también si es que sus amigos están consumiendo o esa droga la está consumiendo por otra parte. Generalmente esto conlleva también a cómo uno se puede dar cuenta, cualquier tipo de droga, como altera a nivel cerebral, va a hacer que ese niño se inmersa un poquito más, como ya está más dependiente, y las notas académicamente, al escolar, ¿cierto? Al adolescente, al niño que esté consumiendo, van a bajar considerablemente. Está muy ligado la baja académica con el consumo de drogas, puede ser una razón. O sea, es prácticamente uno de los primeros signos de alerta. Sí, niño que tenía 5 de repente puros 3. O sea, no es que ande con depre, puede ser otra cosa. Sí, puede ser depre y puede ser el tema de... O que ande enamorado. Si no, sí, también puede ser. Y también el consumo de drogas en la adolescencia, cualquier consumo de cualquier tipo de droga puede ocasionar cambios psicológicos, como por ejemplo, que este niño que está consumiendo sea un poquito más agresivo, tenga menos tolerancia, no se le pueda decir algo y el niño como que salta al tiro, o se coloque más depresivo. Por ejemplo, el alcohol y la marihuana son drogas que pueden causar que aparezcan signos de depresión, crisis de ansiedad, de pánico, síndrome motivacional, entre otros. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa, José, porque vamos a compartir el micrófono, tuvimos un pequeño problema, pero te decía que justamente me gustaría que repitieras justamente los factores a que nos llevan a tener cuidado, o sea, en el comportamiento de un chico que hasta ayer sacaba 5 y que hoy día se fue a 3, algo está. ¿En qué tenemos que fijar? Ya, primero, como te mencionaba, hay una baja académica, es decir, se ve mucho que este alumno que está consumiendo droga, ¿cierto?, va a disminuir las notas en el colegio, puede tener más problemas en el colegio, ¿cierto?, con su círculo, puede estar, no sé, ligado a peleas en el colegio, a contestarle mal a los profesores, y también tiene mucho que ver la parte psicológica. Se ven muchos síntomas y signos psicológicos, como por ejemplo, como mencionaba, la marihuana y el alcohol. El consumo de estas drogas están muy ligados a que aparezcan cuadros de depresión,
crisis de ansiedad, de pánico, el síndrome motivacional, que el alumno no quiere hacer nada, solo estar acostado, ¿cierto? O salir con su amigo en este caso, porque esa va a ser la forma de consumir. Esos son signos que hay que estar muy alerta. La parte psicológica ¿cierto? de esta persona que queremos ver si es que está consumiendo o no, y el rendimiento escolar es muy importante. No sé, mientras hacemos un pequeño cambio técnico acá, ya estamos en vivo y en directo, de repente nos ocurren estas cosas que nos abandona la tecnología, accidentes que ocurren, pero eso no significa que no podamos seguir conversando. A ver, vamos a rearmar todo esto. A ver, ya, otra vez está con sonido. Perfecto, volvemos. Lo que también yo creo que es muy importante que sepamos como papás, como familiares, es cómo ayudar, porque si detectamos o tenemos la sospecha que uno de los nuestros puede estar cayendo en manos de la drogadicción, no sacamos nada con simplemente ponernos a llorar, o sea, y decir, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? O sea, aquí hay que ponerle el pecho a las balas y enfrentar la situación. Y la verdad que me ha tocado en la vida ver a muchos papás, a abuelos incluso, que en algún momento de conversación aparte por ahí me dicen, oye, tengo tal problema con mi hijo, con mi nieto, porque cayó en el consumo de las drogas y es duro. Pero me imagino que es duro cuando ya el consumo ya está consumado, ya eres un consumidor habitual. Pero cuando cacháis los primeros síntomas, ahí tal vez es cuando hay que meterse y no esconder la cabeza. La verdad es que en cualquier etapa del ciclo vital, ya sea la persona sea niño, adolescente, adulto mayor, se puede hacer algo. Obviamente que entre más avanzado esté el consumo, es decir, mayor dependencia, va a ser mucho más difícil, pero si realmente la persona quiere salir, se puede. Hay muchos tipos de ayuda que se pueden encontrar aquí en salud a nivel social, municipal, pero en el caso precisamente de los adolescentes, obviamente todo va a estar netamente en el manejo de los padres. Si yo veo a un padre, cierto, preocupado porque siente que su hijo está comenzando y quiere ayudar, ¿qué podría hacer? Obviamente tenemos ayuda, ¿cierto?, en el centro de salud, porque es muy diferente para una persona que ya está adicto o está comenzando a salir de eso solo. Es muy, muy difícil y los casos son menores. Siempre la persona va a necesitar un apoyo y un equipo multidisciplinar detrás que lo pueda ayudar a salir de eso. Alcohólicos Anónimos es una organización que apoya a las personas que tienen la enfermedad que se llama alcoholismo. De repente también hay instituciones que acogen. En el caso de ustedes, de la parte de salud, claro, a lo mejor pueden apoyar psicológicamente, tal vez con algún fármaco inhibidor, como igual ocurre con el alcohol y con el tabaco, para dejar de consumir. Pero parece que en el tema de la droga el asunto es mucho más peludo, porque sí, de repente ya lo que me ha tocado escuchar o conversar es: tuve que llevar a mi hijo, tuve que llevar a mi nieto a una casa, a un hogar de desintoxicación. Salud no tiene cómo hacer eso, me parece. No, pero ¿qué pasa en salud? Pero ¿hay apoyos, hay algún subsidio? Perdona. Contéstame eso, yo voy a sacar un poquito de agua porque me estoy... ¿Ya? ¿Te traigo? Tengo, ya. Gracias. ¿Qué se puede hacer? En salud trabajamos el tema de la prevención y promoción. Eso en el primer eslabón. Ya, por ejemplo, en mi programa se realiza tamizaje. Entonces vamos a hacer un tamizaje. Cuando vamos a los colegios, hacemos tamizaje y entregamos una encuesta a los alumnos para ver si ellos consumen o no. En los adultos también se hace un tamizaje para ver el tipo de consumo que están consumiendo y en qué frecuencia están consumiendo. Si yo, por ejemplo, pesquiso que hay un consumo de riesgo o un consumo de alto riesgo, si hay un consumo de riesgo, realizo intervenciones. Si veo que hay un consumo de alto riesgo, es decir, una persona que ya sospecho yo que tiene dependencia, cierto, drogadicción, que ya es una enfermedad obviamente, yo derivo. Lo primero que hay que hacer es que yo derivo a Casa Salud Mental El Iquelén, que en este caso es nuestro centro donde atienden todos los psicólogos, psiquiatras, ¿cierto? Y ahí comienza.
Aquí la primera atención va a depender, ¿cierto?, de la persona, si es que qué nivel de dependencia tenga esta droga, ya sea alcohol, cigarro, marihuana, cocaína, pasta base, cualquier tipo de droga se puede tratar ahí. Si ya vemos que tiene una dependencia severa, es decir, que la persona no consume un día y ya tiene síndrome de abstinencia, por ejemplo, que ya estamos hablando de una dependencia muy alta, ahí de Casa Salud Mental el Liquelén, el programa PAP, que es un programa que ve, ¿cierto?, esto de las drogas específicamente y trabaja con usuarios por un periodo de largo tiempo, haciendo acompañamiento, ¿cierto?, haciendo terapia a estas personas. Si es que no se puede controlar, ahí se deriva al hospital. Y ya en el hospital podemos internar a la persona si es que lo requiere. Esto en atención primaria, obviamente. Si la persona en este caso quiere salir de forma particular, ahí tendría que verse un centro ya más privado. Pero igual como atención primaria tenemos este conducto que seguir si es que pesquisamos nosotros que tenemos un consumo de alto riesgo, o también si es que la persona por su propia voluntad quiere venir y dice: necesito ayuda, tengo un problema, se le puede dar esta atención. O si en este caso hay un papá que sospecha que su hijo está consumiendo, también se puede seguir por esta vía. Yo, papá, veo que mi hijo está consumiendo, le encuentro ya por último olor a marihuana, porque lo que se me ocurre en este momento es que podría dejarte algún rastro. ¿Puedo llevar a mi querubín de un ala a decirle: ya, cabro, porquería, te vas a hacer un tratamiento de Liquelén? Yo como va, o sea, obligarlo, tal vez pueda hacerlo. ¿Tiene algún sentido? Si el chico no quiere, no está ni ahí. Es que en este caso como papás estamos obligados a hacerlo, aunque él no quiera. Nosotros en este caso, el adulto responsable, así que como adulto responsable uno está obligado a que, así ve que su hijo está consumiendo algún tipo de droga, y sabemos todas las consecuencias que conlleva la droga, porque generalmente uno puede partir fumando, tomando marihuana, pero ese círculo vicioso te va a llevar a que puede ser que consumas otro tipo de droga mucho peor. La escalada. Sí, y se ha visto y en estudios está demostrado que uno parte, por ejemplo, tomando o fumando, y esto lleva más allá en el camino de la droga a unas drogas más fuertes. Entonces, como papá, yo siento que uno está obligado a hacerlo. Aunque el hijo no quiera, igual se puede prestar tratamiento. ¿Qué puede hacer? Aparte del Liquelén, se puede llevar al CESFAM, ¿cierto? Ahí generalmente se aplica la ficha del control de salud adolescente para que veamos cómo está el adolescente en un cuadro más integral, no solamente en el ámbito de esta droga, se ve cómo está en el ámbito psicológico, en el ámbito familiar, ¿cierto? Eso es lo que se aplica la ficha CLAP llamada. O puede ser ahí en el CEFAM, y del CEFAM, si es que sospechamos y tenemos este consumo de alto riesgo, se deriva al Liquelén, o también en mi programa que se encuentra en Casa Salud, si es que me ha llegado que hay personas con consumo de riesgo que dicen que necesitan ayuda, yo ahí las derivo al Liquelén. Pero José, o sea, tú me hablas de personas que asumen, reconocen, sí, se ven al espejo y dicen: soy un adicto, ¿ya? Sí. Pero si no quieres reconocerlo, ¿hay algo que hacer ahí? ¿O ahí simplemente ya...? En ese caso, nosotros buena suerte nomás. Obviamente siempre está el círculo, es muy importante. Si yo, por ejemplo, tengo un familiar y lo quiero ayudar, yo puedo ir y solicitar la información pertinente y la ayuda para ver qué se puede hacer en cada caso. En el caso de niños y adolescentes es muy diferente, porque nosotros de salud hacemos este tamizaje. En el CEFAM lo realizan a través de las fichas CLAP, o yo cuando voy a los establecimientos aplico esta encuesta. Generalmente me contestan los niños, y cuando yo veo que hay un consumo de alto riesgo, yo no le pregunto al niño si quiere o no quiere ir. Obviamente yo sigo el protocolo y activo al tiro el protocolo en el Liquelén, y empezamos a trabajar con esos niños que tienen consumo de riesgo o de alto riesgo. Entonces ahí los abordamos, porque como tú dices, igual es muy difícil que una persona que ya sea drogadicta, ¿cierto?, quiera dejarlo por sí solo. Oye, mira, un ejemplo yo creo que es bastante más clásico. Trata de convencer a un tipo o una mujer que está borracho, perdido, que no debe tomar. Convéncelo que es malo tomar cuando está, pero afirmado en el hipo, ¿cachai? O sea, lo más probable es que de repente va a tratar de darte un puñetazo, aunque termine el suelo, pero porque no, ni siquiera va a ser capaz de coordinar bien. Ahora, si ese ejemplo lo traslado, lo transporto al caso de una persona que está consumiendo drogas, y tú te das cuenta que en ese momento está bajo los efectos de la droga, que tu hijo, tu hija, tu familiar está en ese momento volado, pero a más no dar. Y empezáis a darle las chácharas y
el sermón de que te vas a joder, que la vida, y que he hecho la cuestión, que he hecho yo para que parezca esto, bla, 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 bla. ¿Vale la pena en ese momento o hay que esperar que esté lúcido? O sea, ojalá sí, porque si no, no, no te digo, pero, sí. o sea, ¿vale la pena intervenir en ese momento o tenés que de alguna forma, no sé, amarrarlo para que se le pase y después pegarle las amarradas y decirle, oye, ya despierta, está pasando? Sí, ¿Cómo lo haces? Obviamente, ¿Cómo lo enfrentas? En el momento es muy difícil porque la persona puede, quizás qué droga esté consumiendo en este caso, cualquier tipo de droga, no va a estar en sus cabales obviamente, entonces en el momento no vale la pena, ¿cierto?, intervenir porque a las horas después lo más probable es que la persona ni se acuerde de lo que le dijiste o en el momento no le tome el peso. Entonces obviamente esperar y dar esta charla. Como te digo, en adultos mayor, ¿cierto?, los 18 años, es muy difícil poder hacer algo porque la persona ya es adulta, entonces yo no puedo agarrar a la persona, llevarla e internar, es muy difícil. En este caso, con lo que trabajamos nosotros más, porque es lo que podemos nosotros hacer y porque no necesitamos que el niño quiera o no quiera o el adolescente, sino solamente el consentimiento de los padres, es trabajar en ello. Pero lamentablemente, como tú dices, sí es muy difícil cuando una persona ya está perdida y ya está inmersa en el mundo de la droga, ya se ven los síntomas físicos, psicológicos, sociales, todo lo que ha sufrido. Es muy difícil porque generalmente esas personas rechazan todo tipo de ayuda y ahí lamentablemente no hay mucho más que hacer. No podemos agarrar a la persona, aunque quisiéramos llevarla e intentar que salga de eso porque necesitamos la autorización de alguien para poder intervenir. Me tocó ver hace un montón de años, yo viví en Santiago por mucho tiempo, por 10 años o algo más, tiempo horrible entre paréntesis, no me llega a Santiago ni amarrado hoy en día. Cuando vivía allá, estoy hablando aproximadamente finales de los años 90, vivía en la calle Esperanza, centro de Santiago, cerquita de Estación Central. Con el tiempo me di cuenta de que era un sector de tráfico de drogas, o sea, uno guaso bruto de provincia, yo, no cachaba nada, ¿no? Pero había tráfico en ese sector, la Galería Alessandri, la calle Esperanza, Libertad, en fin, tú ubicas Santiago, me imagino. En aquellos años era el lugar donde se vendía mucha droga. Y creo que estaba recién comenzando la aparición de la pasta base. Muy cerca de donde yo tomaba pensión, había un grupo de gente joven, tenía unos 25 años cuando los comencé a ver, se paraban siempre en una esquina. Años más tarde volví, 4 o 5 años más tarde, fue una imagen que la tengo latente hasta el día de hoy. 4 o 5 años que no estuve en Santiago, paso de visita y veo esa misma gente. Lo que me sorprendió fue ver cadáveres caminando. Incluso recuerdo muy bien que había una muchacha que era una rubia muy buena moza, daba pena. En 4 años se habían convertido, te lo juro, eran cadáveres, o sea, personas que creo que con suerte tomaban agua. ¿Los chicos están conscientes de que a eso los lleva? Esa es la idea del programa y dar la charla y mostrarle, porque yo lo que hago es eso, mostrarle las consecuencias, mostrarle imágenes de lo que provoca cada droga, porque uno puede decir, no, la droga hace mal por esto, esto y esto. La idea es buscar el impacto a través, en este caso visual, de lo que va a conllevar cada droga, porque sí, sabemos que la pasta base, no sé, antiguamente pareciera que era un poquito más cara que ahora, pero ahora es muy accesible comprarla, lamentablemente. No existía acá, o sea, se consumía en Santiago, de repente no, llegó a todo ahora Chile. En todas partes. Ahora está o sea, en todas el partes. negocio crece, por eso te decía, es todo un negocio. Y el problema es que yo creo que en la actualidad esas mismas personas que tuviste no sé si durarán 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque la pasta base es una droga que actualmente... bueno, ¿En cuánto te mata hoy en día la pasta base? ¿Cuánto qué? ¿En cuánto te mata la pasta base? Dependiendo obviamente de la frecuencia. ¿Cuál es el problema de la pasta base? Que hoy en día se interviene mucho más para lo mismo que hablamos, para que la persona se vuelva más dependiente y consuma más. El problema de la pasta base es una droga que se elabora a partir de la cocaína. La cocaína, ¿cómo se elabora? A partir de la hoja de la coca. De la hoja de la coca podemos elaborar cocaína, el crack o la pasta base, ¿cierto? En este caso. Y la pasta base es la porquería. Eso mismo, a eso va a llegar. La cocaína es el formato más natural, podría decirse, el polvito blanco. El crack es el sulfato de cocaína que pasó por un proceso químico, se cristalizó.
es un poquito más durito, son como granitos de sal de mar. Y la pasta base es todo lo que sobra, casi cocaína, o sea, la cocaína como más pura, por decirlo así, pero en su peor expresión, como toda la porquería. Y a eso le añaden muchas otras sustancias adictivas, en este caso hasta residuos como de benzina, de un tipo de benzina, para formar esta pasta amarillenta que se conoce como pasta base. Bueno, si lo trasladamos entonces a usanzas locales, por ejemplo, muerte de chancho. O sea, todo el mundo quiere comerse las costillas y las chuletas del chancho. Y la cola y las orejas se dejan para el gato. En este caso eso sería... La pasta base, sí. o sea, graficando de alguna manera, en pasta base viene a ser la oreja y la cola y las pezuñas del chancho que te venden y que hoy día eso se ha convertido en un fenómeno negocio, y a eso, que hoy día incluso también en la industria cárnica se llena de saborizantes, te lo hacen parecer cualquier cosa y la comemos igual, pero es simplemente desecho, o sea, es basura. Basura. O sea, lo otro es basura, pero esto es basura doble. Sí, más basura. Sí, y el problema de la pasta base, que bueno, la cocaína en sí, pero la pasta base más aún por todo lo que estábamos conversando, toda esta porquería que tiene, ¿cierto? Es que el efecto, la duración de esta droga, ¿cierto? Tiene el efecto de las consecuencias del consumo de cocaína, duran de 15 a 20 minutos. Entonces la persona se droga, generalmente la pasta base ¿cómo se consume? En pipa generalmente, se fuma, ¿cierto? 15 a 20 minutos dura el efecto. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que el potencial adictivo sea mucho mayor. Como dura tan poco el efecto, la persona termina, ¿cierto?, de sentir este efecto y quiere consumir de nuevo. Entonces eso te lleva a consumir y generar tolerancia, que la tolerancia es que cada vez uno va a necesitar más dosis para sentir el efecto, y eso aumenta obviamente la dependencia en este caso. Para sentirse feliz. Pero si usted es papá, mamá, abuelo, tío, hermano de una persona que está con problemas de consumo, si usted tiene la sospecha, el olfato le dice, mi socio, mi socia, no es como siempre, algo le está pasando, pero igual que yo. No le ve ganar muchos cocidos, simplemente lo poco y nada que de repente vemos en la información, en las noticias, que el consumo está aumentando, que es una realidad que lamentablemente sí está acá, está en un pueblo chico como San Javier, está en Villa Alegre, también más chico y también lo tenemos muy fuerte, aunque me reten por decir esto, pero es una realidad y no sabemos qué hacer, esconder la cabeza no sirve. José, si de repente estamos complicados a concho en ese sentido, ¿cómo nos comunicamos con ustedes? ¿Cómo les pedimos ayuda? ¿Cómo les pedimos que nos den una orientación para saber por dónde agarrar esta cosa? Obviamente se les deja a invitados a todos que si tienen algún indicio, ¿cierto? Si quieren ayudar a algún familiar cercano, acudir a su centro de salud más cercano, lo más importante, porque esto lamentablemente se está convirtiendo en una epidemia, el consumo de drogas cada vez más. Entonces pueden acudir a su posta, si es que le queda más cerca, a su SECOF o al CEFAM y solicitar ayuda. Ahí obviamente todos saben cuáles son los lineamientos a seguir, ¿cierto? La aplicación del tamizaje y según los resultados las derivaciones posteriores. O también a Casa Salud donde trabajo yo. Última pregunta, bien rapidito. En el caso del alcohólico, tú te mueres alcohólico. Puedes dejar de beber, pero vas a ser alcohólico toda la vida. Sí, el alcoholismo es una enfermedad. Ya, y en el caso de la drogadicción, tú puedes dejar de ser ex drogadicto o igual que el alcoholismo, vas a ser toda la vida. O sea, es un problema que tienes que enfrentar toda la vida. Paso a paso. Uno se supera, pero siempre va a estar ahí la enfermedad. Es como tener hipertensión o diabetes. Uno puede estar, cierto, con la presión normal si toma el medicamento, pero siempre va a ser hipertenso. Ya. O sea, también creo que es importante. O sea, mejor evitar ser consumidor porque es una condición que se muere con uno. Josefina Lamas, encargada del programa DIR, gracias por aceptar la invitación, por hablar así tan directamente de un tema que estamos con el le sacamos el poto a la jeringa. Porque hablar de drogas, no, o sea, como que es mal visto. Pero es una realidad que estamos viviendo. Gracias, José. Quedas cordialmente invitada para cuando tú lo estimes pertinente, llegas a tu casa. Muchas gracias por la invitación también. Ya, y nosotros rápidamente a despedir de ustedes porque estamos en la guima. Falta un par de minutitos para las 5 de la tarde y ya nuestras compañeras de Canal 30 Linares me imagino que están listas para acompañarnos en lo que resta de la jornada en Contigo en la tarde. Si el destino así lo permite, nos encontramos el próximo lunes, aquí en 30 Te Ayuda, como está y en las condiciones que sean. Gracias por acompañarnos.